Bueno, creo que ya ha llegado el momento de empezar, que un gusto verles a todos y todas. Para algunos de ustedes todavía es muy temprano en la mañana. Muchos de ustedes están conectados, se están conectando desde Asia, desde Oceanía. Estamos ya conectados de muchas partes del mundo. Yo soy la hermana Avia Avelino y soy la coordinadora internacional de Talitha Cum. Muchas de ustedes son mujeres y para mí es un honor darle la bienvenida a este webinario. Hoy es la Jornada Internacional para acabar con la violencia contra las mujeres o violencia sexista. Bueno, hoy queremos concentrarnos en las consecuencias que los conflictos tienen en los desplazados, mujeres, niños, las personas que sufren la trata de personas, lugares donde reina la instabilidad y entonces este es un foro importantísimo donde podemos compartir las situaciones de nuestras regiones. En cada área y zona de conflictos desde Oriente Medio, África, Caribe, seguimos viendo los mismos patrones donde las comunidades están destrozadas, las familias también totalmente destrozadas y los medios mm, también de sustentamiento destrozados, violencia sexual infringidas por los traficantes, narcotraficantes y nosotros lo sabemos muy bien porque acompañamos a chicas, mujeres y desplazados que son las principales víctimas de estas situaciones. Así que, pero asistimos también a historias de valentía, de resiliencia por parte de personas que están al frente para salvar vidas. Y quisiera de verdad agradecer a nuestra red, todas las comunidades que se dedican con esmero a este trabajo. Y es por esto que estamos aquí hoy, porque juntamente con expertos y miembros de nuestra red mundial, veremos cómo la violencia sexual y machista mm, y el tráfico de personas son aún más graves en tiempos de guerras y conflictos. Más importante aún, trataremos de analizar las estrategias para la prevención, cura, reconciliación y queremos escuchar a las voces queremos escuchar las voces de los supervivientes, queremos fortalecer nuestra colaboración por la dignidad humana y tenemos el honor de darle la bienvenida a la ponente del ACNUR que nos presentará un poco una visión sobre los desafíos. Tenemos también a Natalia de Caritas Ucrania que nos hablará de espacios de vulnerabilidad para las comunidades que se encuentran en situaciones de guerra. Luego escucharemos algunos testimonios por parte de Siria, Haití, personas que forman parte de nuestra red y seguiremos este acompañamiento. Y quisiera agradecerle a cada uno y una por estar aquí presentes hoy y gracias a todas las hermanas, colaboradoras, colaboradores y en particular la hermana Benedicta del Rosario. Y muchísimas gracias por estar aquí y también agradecer a todos los miembros que vienen de los varios continentes del mundo, Sara Morín y también el Comité Internacional de Talitha Kuma. Su presencia es un signo de esperanza y obviamente solidaridad y
resiliencia, porque incluso en las guerras y conflictos podemos construir puentes de solidaridad, de incidencia, de tutela, de protección. Así que bueno, abramos nuestros corazones para fortalecer nuestra acción y para comprometernos más con la salvaguarda y protección de los más débiles y vulnerables en situaciones de conflictos. Bueno, hoy em, vamos a darle ahora la bienvenida a la hermana Carmen, que nos ayudará con una oración inicial. Hermana Carmen tiene la palabra. Muchas gracias. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, que es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Solo le pido a Dios. Dios de la vida y del cuidado, nos dirigimos a ti en tu infinito amor para que nos ayudes a reconocer que los conflictos y las guerras son un acelerador de vulnerabilidades que destruyen la vida, despojan la dignidad, fracturan familias y comunidades, causando grande sufrimiento irreversible. Esta realidad deshumanizante abre las puertas a la explotación, situación que los tratantes aprovechan para sus fines económicos. Entonces, ¿cómo testimoniar la esperanza en esta realidad que oprime? En tu infinita misericordia, toca mente y corazón de quienes se empeñan en destruir esta vida plena que siempre nos propones. Seguros estamos que estas situaciones de muerte no son lo definitivo. Tu espíritu alienta, empuja y transforma. Concédenos sabiduría y audacia profética para ver con claridad y abrazar esta vida amenazada. Solo de tu mano seremos instrumentos de paz y esperanza para nuestras hermanas y hermanos que sufren. Amén. Muchas gracias, hermana Carmen. Ahora creo que podemos empezar con nuestra sesión y la hermana Dina nos va a presentar nuestros ponentes. Sí, buenos días. Muchas gracias, Javi. Buenos días a todos y todas. Y ahora quisiera darle la bienvenida a nuestra primera ponente, que es la hermana, Chiara Scipioni, no es una hermana, perdón, responsable del ACNUR, representante del país de Italia.
junto a la Santa Fe y San Marino y desde 2015 trabaja sobre em, tráfico de personas, trata de personas y trabajó durante más de 20 años contra la violencia de género machista a través de proyectos de formación. Ella también fue directora de un proyecto para una ONG y ella colabora con Centros Antiviolencia de Italia. Ella es abogada y también brinda apoyo directo a mujeres y niños y niñas que consiguieron salir del tráfico de personas y en 2013 ella recibió también el título de Caballero del Trabajo de la República de Italia por parte del presidente de la República, Giorgio Napolitano, por su compromiso y por haber ayudado jurídicamente a mujeres y niños y víctimas del tráfico de personas y violencia. Así que bienvenida, Kiara, y de que estamos aquí para escucharte. Sí, buenos días. Muchas gracias por haber invitado el ACNUR. Gracias a hermana Avi. Para mí es un honor estar aquí. Es poder contribuir de alguna forma al trabajo de su organización que es muy respetada, que puede marcar de verdad la diferencia para muchísimas personas. Yo me pasaría días escuchando sus experiencias en el terreno, pero claro, trabajaré también y, y tratando de hablar un poco de nuestro trabajo del ACNUR contra el tráfico de personas, que forma parte de nuestro mandato clave, que es un problema para los desplazados que muy a menudo están en riesgo no solo por su condición de desplazados, sino también por falta de acceso a protecciones sociales. Están expuestos a cualquier tipo de persecución, violencia, y es por esto que tenemos un marco a nivel regional y nacional. Nosotros todos los días asistimos a formas de violencia contra las mujeres y vemos cómo todo esto está interconectados, sobre todo mujeres y niñas que se enfrentan a mayores riesgos cuando todos estos marcos y redes de seguridad se desmoronan. Y la violencia sexista y machista es tan constante que a veces es difícil luchar contra ella. Vemos también que muchas mujeres están obligadas a contraer matrimonio precoz o también son con fines de explotación sexual o servidumbre doméstica. Y esto también se intensifica durante y después de los conflictos debido al colapso de las estructuras políticas, económicas, sociales, desplazamiento. También esto lleva a una impunidad, mayor militarización y en las sociedades en transición, el aumento de esta actividad aumenta, la actividad delictiva. Desafortunadamente son situaciones también que siguen, que se prolongan a causa también de la escasez de recursos económicos y esto representa una auténtica amenaza en zonas de conflicto, desplazamiento, guerras. Esto claramente crea un caldo de cultivo para redes criminales. Y cuando, por ejemplo, no existen vías seguras o admisión al acceso al asilo político o por razones humanitarias, y allí los traficantes se aprovechan de cualquier tipo de medio, como también la trata de personas en situaciones de desplazamiento prolongado, por ejemplo, falta de servicios esenciales como alimentos, alojamientos, oportunidades limitadas de subsistencia. Todo esto lleva a los desplazados en condiciones de extrema
vulnerabilidad y es por esto que se convierten en dianas fáciles para los traficantes. Por ejemplo, en los campamentos de refugiados, campamentos de desplazados, así como en entornos urbanos, los traficantes explotan a estas personas vulnerables, así como son también engañadas o coaccionadas en varios sectores de trabajo, como por ejemplo minas, barcos pesqueros, construcción, etcétera. Y los actores y gobiernos de la sociedad civil conocen muy bien estos problemas. Solo el año pasado, un informe sobre tráfico de personas relacionadas con los conflictos aumentó en un 50% y el 95% de de las víctimas son mujeres. Y el desplazamiento relacionado con los conflictos agrava estas situaciones, así que los mecanismos de autoprotección se desintegran, por lo tanto las mujeres se vuelven extremadamente vulnerables. Son mujeres que acaban siendo aisladas, no tienen ningún acceso a recursos, no tienen ningún tipo de tutela de protección. Y en particular en el Mediterráneo, 90% de mujeres y niñas sufren violencia sexual y a menudo son los propios traficantes que abusan de ellas porque no hay ningún tipo de tutela ni de protección cuando acceden a estos territorios, a los territorios de Europa, por ejemplo, luego se dejan en situaciones precarias y esto vale para, sobre todo para mujeres y niñas. A mediados de 2025, 117,3 millones de personas se vieron desplazadas por la fuerza en todo el mundo, en particular en países de bajo ingresos, y más de 60 millones son mujeres y niñas. Y son personas que experimentan situaciones de pobreza, falta de documentación, exclusión social, y los niños también están expuestos a este tipo de riesgo. Y hoy en día, los recortes de financiación a la asistencia humanitaria están erosionando aún más estas redes y por lo tanto tenemos que hacer con que niñas y mujeres no caigan víctimas de los traficantes simplemente para sobrevivir. Por ejemplo, muchas personas huyen, se escapan de las bombas y persecución y luego acaban encontrándose en situaciones de explotación en en estos centros de acogidas. Así que la trata de personas es un delito global que despoja a las personas de su dignidad, que afecta sus vidas y muchas personas al final caen en las manos de los traficantes simplemente para sobrevivir. Así que es necesario crear redes para romper este aislamiento, falta de recursos y tener un estatus legal, jurídico. Estas vulnerabilidades convierten a los refugiados y desplazados mm, en víctimas ideales para los traficantes, quienes se aprovechan de la desesperación. Así que estos traficantes que usan también la violencia sexual como una manera de amenazar, por ejemplo, la República Democrática del Congo, la violencia sexual se utiliza como medio para amenazar y es claro que está claro que es necesario denunciar, pero es necesario también ser muy valientes. Y esto se encuentra en un contexto de mucha vulnerabilidad, como por ejemplo falta de acceso a a las curas, y todo esto hace con que el abuso continúe, siga. Muchas de estas situaciones después se traducen en favores sexuales hasta llegar a una auténtica explotación sexual. En Afganistán,
en Irak, en muchos países, mujeres y niños son víctimas también de violencia por parte de su pareja. Son amenazadas simplemente porque no tienen los medios económicos para reaccionar. Y luego está toda la cuestión también del estrés postraumático, porque ¿cuál es el resultado de esta violencia? Es que se acabará con un trauma, un auténtico trauma. Y no se habla lo suficiente de este tipo de trauma, de este tipo de discriminación. Así que tenemos que crear sistemas de protección, apoyo a las organizaciones lideradas por mujeres que tienen que estar en primera línea, sobre todo para ayudar a personas desplazadas, todas personas que se encuentran en situación de conflicto o guerra. Porque hay sí que lo hay que podemos hacer juntos. Debemos crear un marco de reglas contra los traficantes que operan a través de las fronteras em, así que debemos atacar e ir a las raíces, las causas raíces. Y el Papa Francisco habló del derecho a no migrar, fortaleciendo la consolidación de la paz. Hoy tenemos también a desplazados por cuestiones climáticas, personas que están obligadas a migrar a causa de catástrofes naturales. Así que la tutela tiene que ser para todos, mujeres, niños y niñas, y tiene que acompañar también a los desplazados a través de sistemas legales, solicitud de asilo, servicios públicos. Nada de todo esto puede sustituir un fuerte acuerdo internacional, compromiso internacional para asegurar un fuerte apoyo a lo largo de todo el proceso. Hoy en día, el sector humanitario y de desarrollo se enfrenta a una crisis económica a causa de los recortes, disminución de fondos. Así que hay una falta de compromiso por parte de los gobiernos y estados, y esto implica también menos servicios, menor asistencia y una mayor vulnerabilidad y una espiral que alimenta las redes de trata. Así que tenemos que construir alternativas creíbles y tangibles a las redes de la trata. Es importante la protección, sí, claro, pero también hay que promulgar y elaborar leyes para la reunificación familiar, repatriaciones, otras vías legales para romper estas iniciativas aisladas. Necesitamos alternativas escalables, creíbles y accesibles. Y también es necesario actuar en los países de destino. Los refugiados y los migrantes son las primeras víctimas y los primeros testigos de la trata, así que el asilo tiene que ser garantizados y hay que crear, dar oportunidades concretas y eficaces. De por sí, la prevención no salva vidas, sino puede transformar vidas y puede hacer la diferencia en la vida de los desplazados, mujeres y niños, las comunidades en general. En algunas comunidades, las personas que fueron víctimas de la trata de personas también son víctimas de estigmas, de cliché, con consecuencias que pueden durar durante toda la vida. Así que es necesario dar especial atención a los niños menores para evitar que caigan en estas redes y y sean esclavizados mm, por motivos sexuales. También hay que luchar contra el trabajo infantil. Es por esto que la acción colectiva es importantísima. Todas estas acciones pueden ser evitadas, pero
Para ello necesitamos de una red de solidaridad. Es por esto que nosotros creemos que el poder de la colaboración es importantísimo. Colaboración con comunidades locales, organizaciones religiosas como la suya, cuya presencia es preciosa e insustituible. También con otros grupos que pueden contribuir a una misión que no podemos llevar a cabo solos. Juntos podemos construir sistemas que protejan, que sean redes de seguridad y que defiendan la dignidad de los pueblos. Quisiera concluir con unas palabras que inspiran la misión de Talita Kum. Talita Kum, que era la niña, ¿no? Que se le dijo, levántate para defender la dignidad humana juntos, para que ningún niño, niña, mujer quede relegado a la sombra de la violencia, de la explotación y de la trata de personas. Y con esto concluyo y les agradezco por la atención. Muchísimas gracias, Kiara, por esta contribución de mucha inspiración. Luego tendremos la oportunidad de hacer preguntas, obviamente, más tarde. Muchísimas gracias, Kiara. Quisiera nuevamente invitar a Dina a que nos presente el próximo ponente, la próxima ponente, que nos hablará de su experiencia en el terreno en Ucrania. Así que es un auténtico privilegio darle la bienvenida a Natalia Unliska de Caritas Ucrania, perdón. Ella es responsable de un proyecto anti-trata. Ella estudió pedagogía, ella también tiene un posgrado en gestión de conflictos y desde 2004 ella desempeñó varias funciones en Cáritas, tanto a nivel internacional como a nivel local. Ella fue directora también ejecutiva y coordinadora de los proyectos y gestión de programas contra la tráfico de personas y en particular en los últimos años ella em, desarrolló algunas actividades para la identificación de las víctimas y sistemas de apoyo a las víctimas en su portfolio profesional. También está una contribución significativa sobre incidencia, concientización, programas, actividades de investigaciones en el terreno. También ella participó en muchas conferencias nacionales e internacionales. Y en algunas incluso participamos juntas, facilitamos mesas redondas, en particular en el trabajo contra la trata de personas. Pero más allá de su compromiso profesional, también ella se interesa en comunicación intercultural. Interculturalidad, ella se considera una persona optimista y una compañera de trabajo muy confiada. Muchas gracias, Adina. Muchas gracias a ti. Muchas gracias por la oportunidad de hacer esta presentación. Para mí es un privilegio estar aquí con la red Talita Kum y les saludo aquí desde Ucrania. Estoy aquí en Ucrania. Y bueno, ahora compartiré mi presentación en la pantalla. Así que por favor díganme si se ve bien. Sí, se ve bien. Les voy a hablar un poco sobre el impacto de la guerra y conflictos en este país, claramente, donde sabemos que hay una guerra en curso. La guerra tiene un impacto muy profundo en la vulnerabilidad de nuestras personas. En Ucrania,
12,7 millones de personas están en condiciones de necesidad, vulnerabilidad. Un 12% son niños, un 30% son otras personas y un 14% son personas con discapacidades. Así que entienden muy bien que son situaciones vulnerables. Luego, una persona de cada dos están afectadas crónicamente por la guerra. 16,3 millones de personas. Y bueno, diría que hoy en día toda la población está afectada por la guerra y sus consecuencias, constantes ataques, drones, bombas, apagones, falta, por ejemplo, de sistemas de calefacción, falta de alimentos, pérdida de los familiares, de los queridos y muchos otros retos. 12,6 millones, una persona de cada tres no son personas desplazadas, pero sí que afectadas por la guerra. 3,6 millones son desplazados internos, 6,8 millones son refugiados que vienen de Ucrania y un 92% de ellos fue a otros países de Europa. Aunque estas cifras cambien continuamente, y pueden solamente aumentar porque la guerra sigue, es una guerra en curso, así que ahora tenemos esta nueva ola de desplazados internos que proceden del este y van hacia el oeste del país, y luego también víctimas civiles, un 39% de víctimas civiles. Bueno, el impacto de esta guerra en curso. Tan solo el 2% de los más vulnerables desplazados se encuentran en 1.800 lugares colectivos en 23 regiones de la ciudad de Kiev. Un 82% fueron desplazados durante más de un año, huyeron de sus hogares sin ningún tipo de perspectivas futuras de volver a su casa. Así que trauma, estrés psicológico debido a la incertidumbre constante, miedo a los ataques, riesgos enormes y también enormes problemas de salud mental. Un 63% de las familias mm, afirman decir tener al menos un tipo de problema de salud mental, y se estima que 1,5 millones de niños estén en riesgo trastorno de estrés postraumático, depresión u otros tipos de salud, problemas de salud mental. La vulnerabilidad de nuestra sociedad, bueno, de nuestra población es gigante. El número de personas que viven bajo el umbral de la pobreza aumentó hasta 9 millones de personas. Los mecanismos para lidiar ya con estas situaciones se enfraquecieron, y los gastos para servicios de base está totalmente comprometido. Casi un 60% de familias evaluadas afirman decir que eh, bueno, necesitan servicios de base, y en particular las comunidades en la frontera con Rusia. La, los ingresos familiares por mes son unos 135 euros. Y claro, tenemos que considerar que los precios en Ucrania son los mismísimos que en Europa, así que está claro que esto no es suficiente. Y la expectativa de vida se redujo en unos 10 años, y hoy un hombre de Ucrania tiene una expectativa de vida de 57 años. Aquí podemos ver todas las estadísticas acerca de la trata de personas en contexto de guerra en 2024 y hasta octubre de 2025. Así que como pueden ver, 182 personas se identificaron oficialmente, perdón, como supervivientes de la trata de personas por parte de los servicios sociales nacionales ucranios, aunque el número podría ser perfectamente más elevado. Entre estos que fueron identificados, 105 son hombres, 67 son mujeres, 5 son
niños y 5 son niñas. La mayoría de estos son explotados sexualmente. Hay varias formas de explotación debidas a la situación de la guerra. Estas personas fueron explotados en prisiones u otros lugares. En 2025, las personas oficialmente identificadas como víctimas aumentó y hasta el octubre de 2025 se identificaron a 292 personas, 250 hombres, 34 mujeres y 8 niños y niñas. Kiara antes estaba hablando de la vulnerabilidad de las mujeres. Sí, claro que mujeres y niños son los más vulnerables, pero como pueden ver en esta diapositiva, yo hablaré también de la vulnerabilidad de los hombres en el contexto de guerra. Yo diría que nadie se se puede salvar porque todos pueden ser fácilmente víctimas de la trata, sobre todo en un contexto de guerra. ¿Y cuáles son las tendencias ahora? Como pueden ver, más de un 70% de las víctimas sufren cualquier tipos también formas mixtas de explotación. Muchos son explotados sexualmente, trabajo, servidumbre doméstica o obligados a participar en el conflicto. La mayoría de las víctimas son hombres, un 85%. Luego, un aumento de la trata de personas y de niños, que es una nueva tendencia, diría, y está conectada con las deportaciones forzadas de niños a Rusia, que es una trata de niños que según nuestras estadísticas, un 10% de supervivientes son niños. También trata online utilizando medios de inteligencia artificial, reclutamiento online y también trata que se da en el espacio cibernético. Además, descubrimos un fenómeno que es, bueno, es la violencia sexual relacionada con el conflicto. Vimos ya muchos casos de estos, sobre todo en los lugares ocupados aquí en Rusia y tenemos casos ya registrados, 385 casos registrados y 23 víctimas mm, son niños. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Cáritas Ucrania a estos desafíos, a estos retos? Identificar las víctimas de la trata, no solo las víctimas de trata sexual, explotación sexual, trabajo, espacio cibernético, varias formas mixtas de explotación, actividades delictivas y en particular estrategias que fueron desarrolladas con base también considerando el trauma, porque las víctimas tienen que ser atendidas bien conforme su tipo de experiencia. Ah, También los mecanismos internacionales de protección de las mujeres tienen que ser mejorados y la colaboración transfronteriza para ayudar a las supervivientes. Aquí tenemos algunos ejemplos. Algunas actividades de incidencia por parte de Cáritas Ucrania para la tutela de los supervivientes.
y para tutelar y proteger, también garantizar sus derechos de acceso a servicios de justicia. Aquí presentamos un libro que recoge todas las historias de ucranianos que sufrieron de formas de trata de personas durante la guerra y se llama Vida Frágil, para que las personas puedan profundizar en las historias de los supervivientes, todos aquellos que sobrevivieron, para que las personas puedan entender la brutalidad de este crimen y sobre todo en tiempos de guerra. Aquí también está un código para acceder a la versión del libro en inglés. Pueden descargarlo, leerlo y el lema, el eslogan de este libro es, no sé si consiguen verlo, pero es un símbolo de todo lo que es frágil. Se puede romper, pero también se puede reconstruir. Y está claro que cuando una vida se destroza, luego es difícil reconstruirla, pero aún así las personas lo intentan. Intentan reconstruir vidas fragmentadas, fragmentos de vida. Aquí otro docudrama, un documental que se llama también Vida Frágil, donde invitamos a algunas personas a contar algunas historias y siempre, obviamente, respetando la confidencialidad y la sensibilidad de las víctimas que sufrieron estos traumas. Pero aquí también está este código a través del cual pueden acceder a estas representaciones que no son muy largas y es mucho mejor ver una vez que escuchar dos veces. Es un dicho que tenemos en Ucrania. Bueno, ¿qué está haciendo ahora Caritas Ucrania? Bueno, obviamente concientización, sensibilización, prevención. Tratamos de responder a las exigencias de los supervivientes. Nosotros tenemos 7 centros en todo el país que se encuentran en la zona sur y occidental del país. mm, Somos capaces de cubrir 12 regiones del país, así que cubrimos, digamos, la mitad del territorio. Desde enero de 2024 hasta octubre de 2025, nuestros expertos y nuestros asistentes sociales identificaron 347 supervivientes, de los cuales 120 son posibles víctimas. Y bueno, estos son números que no consideran obviamente a todas aquellas personas que no denuncian, esas personas que acuden a cáritas locales, que acuden a iglesias, parroquias y solamente después acuden a los servicios nacionales de identificación de las víctimas. Un 71% de nuestros beneficiarios son hombres, un 29% son mujeres, un 45% son desplazados internos de todas estas víctimas identificadas. Y todo esto destaca la disabilidad de ser vulnerabilidad, de ser desplazados. Un 23% son personas enfermas, un 58% son víctimas de explotación de tipo laboral. Un 39% fueron implicados en el conflicto o explotación sexual. Muy a menudo son casos de trata interna o también en los lugares ocupados eh, aquí en nuestro país por parte eh, de las Fuerzas Armadas rusas. ¿Cuáles son algunas conclusiones y recomendaciones que podemos retirar aquí? Bueno, está claro que es necesario fortalecer la cooperación, en particular con
dentro del país. Hay muchas personas también desplazadas que están volviendo poco a poco a Ucrania. Es por esto que es importante colaborar con los otros países del territorio para garantizar la repatriación de estas personas en seguridad o también ayudarlas antes de que viajen, desarrollar nuevas estrategias, nuevos servicios para acompañar a las víctimas, fortalecer también las capacidades y formaciones de las fuerzas policiales fronterizas, en particular capacity building para los países y personas de países no europeos y también un planteamiento am, basado en la víctima. Aquí quisiera agradecerles por su atención y si quisieran leer otros recursos, textos, aquí hay un enlace y también está mi correo. Y si me permiten unos 3 minutitos, quisiera mostrar este breve video del documental que les había mencionado antes. Sí, claro, Natalia. Unos 3 minutos, 3 minutos, sí, sí, claro. Gracias. Ahora les comparto la pantalla. Perdí a mi mamá y pensaba que nunca la habría visto de nuevo, ni a mi mamá ni a mi abuela. Empecé a no contar más los días en esta situación de cautiverio y no vivía más. Era una situación insoportable de miedo, no había luz, siempre en la oscuridad. Durante la guerra podemos perder nuestros sueños, no tenemos más planes para el futuro, perdemos nuestras casas, queridos, en tan solo un segundo, porque la vida es frágil, pero Caritas está aquí para todos ustedes. Este video fue creado con el apoyo de un grupo. am, bueno, muchísimas gracias por la atención. Si tienen preguntas, estaré aquí a disposición. Y muchísimas gracias a ti y a Kiara también por haber cumplido con los tiempos. Muchas gracias por habernos mostrado cuál es la situación en Ucrania y cuáles son todas las vulnerabilidades que son aún más graves para los desplazados, mujeres, niños. Te agradecemos también por todo el trabajo que haces con las personas en riesgo en este momento de guerra. Abby, tienes la palabra. Bueno, ahora llegamos a un momento de preguntas y respuestas. Pero antes, quisiéramos darle la palabra a un testimonio de Siria y Haití. Quisiera entonces pedir a mis compañeros que pongan el video con estos testimonios. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Thérèse Farah, coordinatrice Buenos de Relais días, Force Syrie. soy Je Teresa, vous salue de coordinadora Relais de Syrie Pozos de et je Esperanza vous remercie Siria. sincèrement de m'avoir Y les invité à partager agradezco por notre la expérience au invitación a sein de compartir l'OSCE. nuestra Nous sommes un experiencia réseau en engagé
pozo de esperanza. Somos una red. et la protection des femmes et des enfants touchés par le conflit. Trabajamos por las mujeres y Organiser la niñas aide dans un contexte de guerre, afectados por c'est guerras y parler d'une conflictos y réalité trata de douloureuse, personas. souvent Hablar invisible. de trata de personas en un contexto de guerra Le but significa de hablar de ces un années contexto muy de doloroso que muchas conflit, veces es invisible. la Syrie vit Tras une más de crise humanitaire 13 profonde. años La de pauvreté, conflicto, Siria ahora le está déplacement viviendo una massif et profunda la crisis désertification du tissu humanitaria, social ont desplazamientos créé un terrain masivos fertile y à toutes les desintegración del formes tejido d'exploitation. social. Crearon un Dans caldo de de cultivo para nombreuses cualquier régions, tipo de forma de les familles ont explotación. perdu leurs moyens En de muchas subsistance. regiones las familias Les perdieron femmes, sus souvent medios de seules, à la tête de sustentamiento. leur Las foyer, mujeres se muchas veces trouvent están face à des solas choix impossibles. y Nourrir dirigen, leurs enfants, les protéger, guían a la trouver un familia, abri. cuidan de sus hijos, Cette vulnérabilité buscan extrême ouvre la alimentos, un porte à la techo. traite, Entonces, esta mariage vulnerabilidad précoce et extrema abre forcé, travail puertas a la domestique non trata, rémunéré, matrimonios exploitation sexuelle, forzados, servidumbre esclavage à travers doméstica, l'infanterie. explotación sexual o La trata traite también ne se limite pas en à un otros acte países. criminel isolé. Elle s'enracine dans la La trata no pauvreté, se refiere solamente a un peur acto et aislado, sino l'effondrement que está des structures de sécurité arraigada en un sistema dans un contexte de criminal guerre. y que Tout tiene devient como confus. objetivo el Les institutions declive de las disparaissent. estructuras sociales. Les Y en la guerra frontières las changent et instituciones les victimes desaparecen, perdent las tout accès à fronteras la justice et à cambian, la cambian sécurité. C'est dans ce cualquier contexte tipo de que también Red Locket agit. sistema Notre de mission est à derechos la fois de los humaine, ciudadanos. Así que spirituelle nuestra et communautaire. organización y Nous misión travaillons actúa sur en trois axes este principaux. Premier axe, campo. la Nosotros prévention. trabajamos con tres Nous ejes. organisons des Bueno, sessions primero, de prevención. sensibilisation Organizamos dans les sesiones de écoles, les sensibilización en paroisses las et les escuelas, camps de en las déplacés. parroquias y también Nous en los informons les jeunes campamentos filles et de leurs familles sur refugiados. les dangers de la traite et les moyens Y de se informamos protéger. también a las familias sobre Une los riesgos de la information trata y claire cuáles son et los medios adaptée para protegerse. peut parfois Una sauver une información vie. clara y adecuada Deuxièmement, puede salvar vidas. l'accompagnement. Les Segundo victimes de eje de traite actividades, el vivent acompañamiento. souvent des Las traumatismes víctimas profonds. de la trata muchas Nous veces leur viven offrons un traumas soutien psychologique, profundos, social et así que les spirituel. brindamos apoyo Nous les psicológico, aidons à social, reconstruire espiritual y leur les estime ayudamos de también a soi, à reconstruir retrouver confiance su et à se autoestima, réinsérer dans la am, société. a Certaines reviennent reincorporarse en la elles-mêmes sociedad, correctrices recuperar ou su ambassadrices de vida prévention. y muchas Troisième veces axe, son ellas c'est mismas que renforcement después des se capacités. convierten en Nous formadoras. Y el formons des segundo, el acteurs locaux, tercer eje, perdón, religieux, es el capacity building. éducateurs, A nivel travailleurs local sociaux. tenemos a líderes, Dans les zones de formadores, conflit, asistentes ce sont sociales en souvent las eux áreas de la première conflictos. ligne de Son protection. ellos que están al frente Travailler dans ce para la contexte, protección, c'est difficile. salvaguardia. Le Y manque de trabajar en este ressources, contexto la es peur, muy la difícil fatigue porque psychologique no hay et malgré tout recursos, cela, hay miedo, nous hay un continuons cansancio psicológico. parce que chaque A jour, pesar de todo nous esto, voyons nosotros des signes seguimos porque d'espérance. cada día vemos Des signos femmes de reprennent leurs esperanza. études, des mères s'engagent pour protéger Mujeres d'autres familles, que des vuelven a households d'accueil estudiar, s'unissent pour dire non à la madres que traite. se unen La para coopération decir avec no, Talitacom et no a les la autres réseaux trata. La internationaux cooperación con nous Talitacum donnent y de la otras force. redes internacionales nos da Ensemble, nous fuerza. partageons nos Juntas expériences, podemos nous compartir renforçons nos nuestras capacités experiencias, et podemos surtout, fortalecer nous nuestras donnons une voix capacidades à y celles et sobre ceux todo qui n'en ont damos pas. una voz a Dans les todos rencontres aquellos que que nous no la animons, je tienen. suis toujours touchée par la force Y en intérieure de ces visages. los encuentros que Mes nosotros témoignages organizamos siempre de d'autres me bonnes sorprende histoires muchísimo la servent fuerza de de los exemple supervivientes. d'autres Muchos me femmes. dicen, quiero Ces que mi mots historia résument pueda notre servir para mission. salvar otras mujeres. Transformer la Y estas douleur palabras en resumen espérance, nuestra misión, la peur transformar en el engagement, dolor en esperanza, la el solitude en miedo en solidarité. compromiso, Je la veux aussi soledad en rendre hommage solidaridad. à toutes celles et ceux Y qui yo œuvrent dans le quisiera silence, ah, les religieux, rendir homenaje a les todos bénévoles, aquellos que trabajan les en éducateurs, silencio, les leaders los conscients. religiosos, voluntarios, Leur engagement quotidien educadores, incarne la líderes de las compassion comunidades, su en action. compromiso cotidiano que Si je veux encarna la terminer compasión en par un acción. message Quisiera d'espérance, concluir con un même mensaje de au cœur du esperanza. conflit, la dignité
por medio de los conflictos, siempre la dignidad humana será siempre más fuerte. Cada gesto de solidaridad, ca- cada palabra de compromiso, cada red como Talita Kum protege vidas y construye un futuro. Usado la palabra hoy por el lado de los más vulnerables, porque juntos podemos decir que no a la trata y sí a la vida y la dignidad de cada persona humana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Le agradecemos a Teresa. Y ahora tendremos también un video, un testimonio de Haití, porque no pudieron estar conectados con nosotros hoy, así que prepararon un video y lo vamos a escuchar. Vamos a escuchar a nuestra hermana de Haití. Y ahora Marión va a poner el video. Merci pour votre question. Moi qui suis enseignant et responsable d'une institution scolaire en chapitre, donc je dois vous assurer qu'en Haïti, la situation est critique, surtout pour les jeunes qui n'ont pas de possibilité de continuer leurs études et encore moins de pratiquer des activités commerciales. Ils sont de plus en plus poussés vers la République dominicaine, qui est le pays le plus proche. Et en République dominicaine, ils sont maltraités, et surtout les femmes qui sont les premières victimes de maltraitance quand elles arrivent en République dominicaine. Et après avoir entendu de très belles promesses, elles font subir beaucoup de... Malheureusement, il y a beaucoup d'exemples avec des vidéos. Mientras vivía con su prima en República Dominicana, no tenía problemas materiales, es decir, tenía lo necesario para vivir, pero en cierto momento su prima comenzó a abusar de ella, sobre todo verbalmente. Incluso llamó a su familia para decirles que era una mala persona. Así que no le quedó más remedio que vivir con un hombre para sobrevivir en República Dominicana. Tenía un amigo que lo apoyó mucho. Cuando estaba al borde de la locura, fue este amigo quien lo apoyó. Si se encuentra en esa situación hoy, no es culpa de este amigo, sino de la situación creada por su prima. Estamos en la comunidad de Ansapit, Haití, al sur, colindando con Pedernales, República Dominicana, uno de los puntos fronterizos donde día a día vemos que jóvenes, niñas, niños son víctimas de la trata, donde se aprovechan de su vulnerabilidad, donde muchas veces son engañados, queriéndoles ofrecer una vida mejor y que muchas veces hemos visto que su rastro desaparece. Como iglesia y como vida religiosa, ¿qué están haciendo para luchar? Bueno, una de las cosas que estamos haciendo como vida religiosa es dándoles oportunidad de que puedan asistir a la escuela, acompañando muy de cerca a las familias para que de verdad tomen conciencia del gran peligro de que no se dejen engañar, exponiendo a sus hijos o a sus hijas en una frontera con este movimiento que hay. Sobre todo eso es lo que estamos haciendo, la escuela como un medio de prevención para que no caigan en esta situación. Como vida religiosa creo que podemos hacer más, pero nos falta unir fuerzas. Estamos en esta parte débil
como pueblo haitiano, pero que si unimos fuerzas con República Dominicana trabaja ya con una red en este aspecto de la trata. I'm sorry, I think there's a problem with our interpreter there, but I hope we can share with you the video later on. So there's a little bit of problem with the interpretation. Okay, so at this point, I hope it's clear. Thank you so much for our, of course, to our speakers and for their that thoughtful insights. Really very important at this point. Isso é para And, quê? Tem a explicação? okay, check your okay, I hear something. Am I the one? All right. So of course to our dear partners for the wherever they are from Syria and of course from Haiti for their courageous testimony, your experience and of course reflection remind us why we are here. These works matter and inspire us also to remain committed to protecting dignity and the hope that you are shared, especially Teresa that shared her intervention in Syria. And again, we work together for systemic change. Thank you all. So at this point, we're not over yet. We're just beginning of our session, hearing from our speakers as well as our members of Talita Kum for this testimony. We will now go to the 15 minutes breakout session. I hope you can join at your group. We will have a 15 minutes. Of course, we would like to share what your thoughts, especially your intervention in your own country. So please choose your language. As you see, we will send you to your breakout groups as soon as we are ready. So you see from your screen the poll. So please click. And with us, the Gianluca and our team here to facilitate the breakout session later on. Thank you. Shared some data I can share with you. For example, in South Sudan, 65% of UNHCR spaces for women and girls no longer offer services, leaving up to 8,000 victims of rape or violence without medical care, legal assistance, and economic support. She also mentioned that in the Eastern Horn of Africa and Great Lakes region, 1 million vulnerable children, with some of them unaccompanied, face increased risk of abuse and exploitation. She also mentioned 200,000 vulnerable women and children without help in Jordan, as 63 humanitarian programs providing specialist support have closed. She mentioned programs to prevent violence against women that has closed in Burkina Faso, Central African Republic, Chad, Cameroon, Mali, Nigeria, or programs for survivors of gender-based violence reduced or halted in Angola, Mozambique, and Zambia. So even if we don't have, and I will check, but even if we don't have a study, in any occasion we share this information on funding cuts and the impact that this has on violence against women, on women survivors of violence, trafficking, and any form of violence against them. Thank you. Dr. Benedict, are you all right with the answer? Ahora, ¿se escucha? Test, ¿se escucha? Okay, I will share here in the chat the press release of today, for example, where we burn of dramatic. Voy a leer el chat. Voy a leer algunos datos, los riesgos de protección, en riesgos, perdón, no sé qué ha pasado.
comparto estas informaciones en el chat. Thank you. Thank you. So I think another question, Kiara already Otra answered pregunta because the next question a is Kiara, para about Kiara, what is too pero much Kiara processing the ya food respondió. It's already, you will share the information. ¿Cómo podemos Okay. responder Next question is cómo podemos responder para reducir la violencia contra las mujeres? Y si hay una diferencia para las mujeres víctimas de trata, para las mujeres que sufren algún tipo de discapacidad y entre las que no sufren ningún tipo de discapacidad. Por ejemplo, han hablado de un caso de una mujer que fue víctima de la trata y que tiene al mismo tiempo problemas de salud mental y que fue enviada, que fue internada en un problema psiquiátrico. ¿Cómo podemos gestionar este tipo de situaciones donde a causa de la discapacidad uno se vuelve aún más vulnerable? No sé si Natalia quiere responder, pero yo podría hacer algunas consideraciones de tipo jurídico legal. Cuando una mujer se encuentra en una situación de vulnerabilidad, que ya es refugiada, que ya es desplazada, que sufre además de algún tipo de discapacidad, esto tiene que ser considerado, tiene que ser llevado en cuenta como un elemento que agrava, un elemento aún más negativo que, que puede eh, que puede agravar la situación. No sé si no sé si la pregunta tiene que ver con la tutela prevención o es una pregunta para identificar las exigencias de ofrecer programas adecuados que tengan en consideración estos problemas específicos de discapacidad de la persona. Le paso la palabra a Natalia. Bueno, por ejemplo, en mi país, yo creo, bueno, en otros países también, creo que las personas que sufren de algún tipo de discapacidad son claramente las víctimas perfectas, ideales para los traficantes, porque pueden ser utilizadas para varias actividades, por ejemplo, para pedir limosnas en la calle o también personas que tienen trastornos mentales, psiquiátricos, personas que buscan en orfanatos, chicas también, jóvenes con problemas mentales, pueden ser fácilmente víctimas. De abusos por partes de las personas que trabajan en ese mismo hospital o orfanato. Y estas personas son explotadas para, por ejemplo, trabajar en las casas como domésticas. Y es muy difícil identificar estos casos, no es fácil para nada. Es muy difícil, así como también es difícil garantizar una tutela completa. Es por esto que yo mencioné los números de personas con discapacidades que tenemos en nuestros casos, porque nosotros trabajamos con personas que sufren varios tipos de discapacidades y nosotras y nosotros tratamos de aplicar este abordaje personalizado. No podemos simplemente implementar un protocolo que es válido para todos y cada uno. No hay ningún procedimiento, ningún proceso que funcione igual para todos. Si, por ejemplo, tenemos a una persona con trastornos mentales, es muy diferente de una persona que no tiene ningún tipo de trastorno mental. Así que esta atención también tiene que ser personal. Lo mismo cuando hablamos de acceso a la justicia, las personas con discapacidades, en este caso me refiero a personas con trastornos mentales, deben de tener a un tutor legal, un tutor que les represente ante el juzgado, por ejemplo, ¿no? Y no hay reglas válidas
para todos allí. También entre los mismos discapacitados hay diferentes tipos de discapacidades. Es por esto que digo que eh, eh, hay que personalizar las respuestas y esto es lo que hacemos en Caritas Ucrania. Creo haber respondido a la pregunta. Siguiente pregunta para Natalia es, tras haber identificado los supervivientes, la mayoría han dicho que en sus casos son hombres. Y en muchos casos se trata de mujeres y niñas, en otros casos, ¿no? Así que, ¿cómo podemos responder a los dos grupos de hombres y luego el grupo de mujeres y niñas? Sí, efectivamente fue algo muy interesante que descubrimos nosotros también por primera vez en Ucrania. La explicación del por qué la mayoría de los supervivientes son hombres. Bueno, la explicación la encontramos en la guerra, en el hecho de la guerra, porque son hombres explotados para luchar en cautiverio y explotados para trabajar, mm, para, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con armas, comidas, todo lo que su enemigo le pida. Así que son explotados, bueno, no solo los hombres, las mujeres también, pero nosotros vimos una mayoría de casos que veían a los hombres como sujeto eh, y varias formas, por cierto, de explotaciones. Y esto depende mucho también del tipo de recursos, de qué tipo de recursos necesitamos para luego una rehabilitación psicológica, psiquiátrica para todas estas personas, todos aquellos que fueron explotados y además de los problemas médicos, no solo la psicoterapia, sino a veces es necesario también mm, curarlos desde el punto de vista médico, cuáles son las consecuencias de la explotación física también. Y nuestro enfoque es la reunificación familiar de esta persona, la reconciliación. Esta persona quizás que estuvo ausente durante 2, 3 años, mm, víctima de torturas, de violencias, de abusos, luego será necesario también reincorporarse en tu entorno familiar y esto no es fácil. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo quisiera complementar esta información. Muchas gracias, Natalia. Estaba pensando también en unos números que tenemos. Sobre el número de víctimas identificadas. Vimos también que estas cosas pasan en las casas, mujeres y hombres, lo vimos también durante la COVID, que son explotados y maltratados dentro de las paredes domésticas, y lo vimos también online, personas explotadas y abusadas a causa o gracias a medios tecnológicos. Debemos también poner el acento en estas situaciones más invisibles. Y esto claramente aumentaría el número de casos en nuestros estudios y estadísticas, quien sufre de explotación sexual en casa o quien sufre de algún tipo de explotación digital. Esta es otra emergencia global. Y luego estoy totalmente de acuerdo con lo que estaba diciendo antes Natalia sobre esta intersección, interconexión entre tipos de explotación diferentes.
mujeres explotadas en trabajo doméstico, trata sexual, prostitución. Es como un mix de todas estas explotaciones. Otra pregunta muy sencilla, pero no sé si la respuesta es sencilla también. ¿Por qué el fenómeno de la trata está aumentando? Yo sí que pudiera responder a esta pregunta porque las personas están muy pegadas al dinero, a las ganancias, no prestan ninguna atención a la persona humana. La persona humana ya se ha convertido en una herramienta para ganar. Yo desde más de 20 años trabajo en este sector y claro, cambian también los canales de la trata. Ahora también está el espacio cibernético online. Vimos un aumento de todos estos casos, pero el objetivo principal de los traficantes es siempre maximizar eh, sus ganancias. También hablé de las mujeres, de la gravidez forzada de mujeres, por ejemplo, aquí en Ucrania, para parejas que no pueden tener hijos. Vimos antes en la diapositiva 50.000 casos. Por ejemplo, piden 50.000 euros para una gravidez subrogada y luego piden 50.000 euros y le dan 15.000 a la persona que da a luz. Sí, vimos las catástrofes, guerras, obligan a las personas a huir, desigualdad económica. Uno no tiene más recursos y así que las vías ilegales hacen con que las personas confíen, acudan a estos traficantes y criminales. Luego vimos también plataformas digitales, mm, redes sociales. Esto claramente fomenta la posibilidad del reclutamiento para explotaciones sexuales. Sí, yo quisiera añadir también la corrupción. La corrupción aumenta casos de trata de personas. Sí, hay problemas como por ejemplo matrimonios forzados y a veces son las propias mujeres que contribuyen, que trabajan en estas redes. Así que vemos también un papel más protagónico de las mujeres, porque antes eran más que nada los hombres, ¿no? Que explotaban a las mujeres, que las obligaban a un matrimonio forzado, mientras que hoy vemos también que el mundo de la trata se está convirtiendo cada vez más en un mundo más diversificado, más diverso, donde son las mujeres bueno, ya no se pueden confiar ni siquiera en las mujeres y esto hace con que la situación sea aún más difícil. Y lo vimos también en el contexto de la guerra en Ucrania por manos de Rusia. Vimos también estos casos. Natalia, ¿cómo podrías responder tú? Bueno, yo podría responder que sí, es una nueva tendencia, esta también causada por la guerra, porque Rusia no solo reclutó a personas de Nepal, República de África del Sur, hombres jóvenes como trabajadores en el mundo de las construcciones para otros trabajos pesados también. Y muchos confían, firman un contrato de trabajo y luego cuando vienen se les lanza allí sin ningún tipo de preparación, sin ningún tipo mm, de formación ni nada. Mm, y muchos de ellos luego
murieron o se vieron heridos en el campo de batalla. Es una nueva forma de trata, no sé ni siquiera ni cómo definirla más, o fraude, o falsas, promesas falsas, engaños, todo esto, y hay que conocerlo, este fenómeno. En mi grupo había una persona, Victoria de Burundi, y yo las informé sobre este tipo de casos de peligros de países africanos que hay que reflexionar, ¿no? Es más importante tener dinero o acabar siendo asesinatos en algún sitio en Europa, allí en el campo de batalla. Es importante hablar también de este tipo de explotación en los conflictos armados y fraude luego para ser explotados en los conflictos armados. Sí, muchas gracias. Yo también quería decir algunas palabras sobre los matrimonios forzados. Europa el año pasado introdujo, todos lo sabemos, una nueva directiva antitrata contra la trata que luego tiene que ser implementada en los países en 2026, el año que viene. Y bueno, esta directiva tiene varias maneras de intervenir y tiene principalmente tres objetivos, y uno de ellos es intervenir en la trata de personas y matrimonios forzados. Esto seguramente sea porque aumentaron los casos de matrimonios forzados. Entonces, es necesario responder a este tipo de situación, tanto en términos de prevención como en términos de respuestas para medidas para contrarrestar este fenómeno. Okay, thank you very much. Anyone would like to have more question, please, you feel free to raise your Muchas hand, please. gracias. No sé si hay otras preguntas. Pueden levantar la mano y pueden hacer sus preguntas. Okay. If no one, if you are already satisfied with all Si the answer, I will give están the satisfechos y satisfechas con las respuestas, le devuelvo la palabra a la hermana Evi. Muchas gracias. Because right now, I think we still have more time, in a sense, but of course, Todavía tenemos un poco de tiempo. to be Veo que hay muchas preguntas. Q&A. Thank you, Sister Paula. Bueno, que habría muchas preguntas que podríamos hacer, pero ha llegado el momento de concluir este tiempo dedicado a este diálogo. Gracias a Natalia y gracias Kiara. Tendremos más tiempo seguramente porque Kiara dejó su correo. Natalia también, ahora aquí lo acaban de poner en el chat, así que pueden también escribirles a ellas directamente si quieren, si tienen preguntas o cosas importantes que preguntar en esta jornada internacional sobre la eliminación de violencia contra las mujeres. Kiara habló de un factor muy importante, o sea, la violencia online, digital, que desempeña un papel importantísimo en estos lugares, y hay que enfrentar estos problemas y cómo utilizar el espacio digital para contrarrestar la trata y la explotación en los medios digitales también. Y ahora quisiera pasar la palabra a Annette, que hará un resumen de este webinar. Sorry, I was not allowed to unmute.
Perdón, no conseguía encender el micro. Muchísimas gracias, Abby. Estoy aquí en Australia y es increíble que yo pueda estar participando. Estoy en un país que no está en conflicto, que no está en guerras y aún así no tenemos conflictos y es difícil para mí, las personas que viven aquí, darse cuenta de verdad de todos estos conflictos. Aproximadamente 110 conflictos activos en curso en nuestro mundo en este momento en el que estamos hablando. Y, y en varios encuentros y sesiones también nos pudimos de verdad conectar con el dolor causado por todos estos conflictos. Y quisiera agradecerles a Kiara y Natalia por este momento de concientización, por habernos enseñado cosas nuevas que tienen que ver también con todas las instancias, situaciones de hombres en Ucrania, las estadísticas que contradicen un poco todas las cosas que siempre escuchamos. Y creo que fue extremadamente importante recordar lugares como Haití, ¿no? Que aquí en Australia no se habla casi nunca de Haití. Y creo que hoy para nosotras el llamado, y lo dijo la hermana, una hermana de Siria, el llamado para nosotros hoy es mantener la esperanza, porque en el medio de todo esto la dignidad humana sigue siendo el elemento central. Así que les pedimos a todos y todas, bueno, para nosotras ahora es de noche, pero para ustedes este día. Es importante mantener la solidaridad y todas las personas que están aquí conectadas es porque tienen una pasión y ayudar en estas situaciones. Yo estoy en un país, repito, donde no hay ningún conflicto activo, así que cada vez más tengo que estar en solidaridad y recordar, sobre todo en mi oración y mi esperanza, mantener la llama de la esperanza para todos aquellos que viven en lugares de conflictos extremos en algunos casos. Así que muchas gracias, mucha gratitud a los ponentes de hoy. Gracias por estar presentes y por estar presentes y por dar testimonio de nuestra pasión en el trabajo contra la trata, para que la trata no se intensifique. Y luego con este mensaje de esperanza concluimos. We would like probably almost comes to the end, but I would like also to invite you for the call of our young people, just to show this video at this time of this theme for the international Ahora quisiera dirigirme en particular a los jóvenes. and to end the digital violence and any forms Esta jornada dedicada a la eliminación de cualquier tipo de violencia contra las mujeres también a través de los medios digitales. Así que quisiera ahora invitar a Marion a pasar un vídeo de nuestros embajadores jóvenes de todo el mundo. Creo que es una forma muy bonita de concluir este webinario, Marion. Muchas gracias. Hoy, más que nunca, las mujeres son víctimas de trata de personas. Estos números aumentan cada año. Es importante no solo recordar las estadísticas oficiales de mujeres y niñas que pierden su dignidad. El digital abrió a nuevas formas de explotación, espacios online que son utilizados para la explotación a través del grooming, difusión de imágenes falsas y retransmisión de abusos sexuales, y la violencia digital es una realidad cada vez más importante.
que afecta a las niñas y mujeres. Nosotras debemos estar unidas para educar y proteger, porque podemos cambiar esta realidad. Nosotras creemos que a través de la acción colectiva y solidaridad podemos hacer la diferencia. Como Talita Kum, embajadores jóvenes y colaboradores, permanecemos unidos en la lucha contra la trata, juntos en esperanza y solidaridad, en una misión compartida. Explotación y construir un mundo en el que todas las mujeres y niñas puedan vivir en libertad y con seguridad. That was beautiful. Thank you. Fue precioso. Let's call on this webinar with Ahora prayer. vamos a concluir este webinario con otra oración de la hermana Carmen. Dios de misericordia y consuelo, hoy alzamos nuestra voz para suplicarte por los dirigentes de las naciones que tomen conciencia que la destrucción y muerte por los conflictos y la guerra arrebata la esperanza en nuestros pueblos. De igual manera, los tratantes que están al acecho de los más vulnerables, toca su corazón para que rechacen toda explotación. Que todos, que todas, nos dejemos interpelar por estos rostros sufrientes de Cristo, con indignación ética que nos lleve a cuestionar tanta injusticia. Frente a este mundo herido, nuestra casa común, nos negamos a rendirnos. Nuestro compromiso profético y humano es encender la luz de la esperanza que no defrauda. Queremos que nuestra voz llegue a las víctimas, a todas. No están solas. Talita Kum camina con ustedes, acompañando, sanando, cuidando y restaurando la dignidad que les es arrebatada. La presencia de Dios las fortalece. Amén. Muchas gracias, hermana Carmen, por la oración y muchas gracias a todos en nombre del Comité de Coordinación, la hermana Paula, Carmen, Adnet, Ivonne, a Dina, a Isabel, en nombre de mi equipo. Claramente también le agradecemos a Marión, a Gianluca, las intérpretes. Muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos verles de nuevo el siguiente año para este webinario. Y de nuevo, muchas gracias por su participación. Debemos trabajar juntos para acabar con la trata de personas y explotación. Gracias a Dina, Paula, Marión, todos y todas. I think, of course, then back is from Renate. Thank you. También alguien de Renate. Coming back. Muchas gracias. Muchas gracias. Muito obrigada. Hi, Francesca, with your baby. Thank you. Thank Wow. you very much. Thank you, interpreters. Thank you, Chiara, and of course, Natalia. Thank you so much. Muchas gracias, Kiara, Natalia. Thank you. Yeah, for Take sure. care, Natalia. Agradecemos especialmente a ellas, Kiara, Natalia. Muchas gracias de nuevo, ¿eh? Adiós. Hasta pronto, bendiciones. Buen día, buenas noches, buenas tardes.